Nickelodeon es un canal de televisión por cable estadounidense que se especializa en programación infantil y juvenil. Fundado en 1977 como Pinwheel, cambió su nombre a Nickelodeon en 1979. A lo largo de los años, Nickelodeon ha producido una amplia variedad de programas animados y de acción en vivo, muchos de los cuales se han convertido en clásicos, como Bob Esponja, Rugrats, Dora la Exploradora y Los Padrinos Mágicos. Sin embargo, detrás de su imagen amigable y divertida, Nickelodeon esconde un sinfín de secretos, teorías intrigantes, misterios y curiosidades que a menudo pasan desapercibidos. En este iceberg, al igual que en nuestro video anterior, que puedes encontrar en la tarjeta de arriba, exploraremos 5 niveles, cada uno más oscuro y revelador que el anterior. Así que sin más preámbulos, ponte cómodo y prepárate para descubrir el lado más desconocido de Nickelodeon. Los inicios de Nickelodeon en los 80s. Nickelodeon revolucionó la televisión infantil cuando emergió en los años 80, destacándose por su enfoque visual peculiar, que incluía gráficos coloridos, personajes estrafalarios y efectos de sonido poco convencionales. A diferencia de los típicos programas infantiles, los comerciales y transiciones de Nickelodeon eran sorprendentemente psicodélicos, con cambios de escena abruptos y ediciones de ritmo frenético que parecían excesivamente estimulantes. Estos elementos hicieron que algunos adultos comenzaran a preocuparse, sospechando que el canal estaba usando técnicas subliminales para crear una dependencia en los niños. Al igual que los experimentos publicitarios que buscaban influir subconscientemente, el contenido de Nickelodeon parecía atrapar a los jóvenes espectadores, generando una especie de adicción a sus programas. Algunos fans de las teorías especulan que el objetivo de esta manipulación sensorial no era solo captar la atención de los niños, sino también mantenerlos enganchados al canal, creando un fenómeno sin precedentes de fidelidad infantil. Los defensores de esta teoría sugieren ver uno de estos antiguos comerciales y evaluar si perciben una intención manipuladora en ellos, aunque por ahora no hay pruebas concluyentes de que Nickelodeon estuviera involucrado en técnicas publicitarias tan avanzadas en esa época. Aquí tienes un ejemplo de un comercial. El estudio maldito de Nickelodeon en Florida, Nickelodeon Studios, ubicado en Universal Studios en Orlando, fue un sitio icónico para la producción de programas de los 90, lleno de alegría y actividades para los jóvenes actores. Sin embargo, tras su cierre en 2005, comenzaron a circular historias inquietantes de quienes trabajaron en el lugar. Algunos empleados y visitantes afirmaron haber visto luces que parpadeaban, puertas que se cerraban solas y ecos de voces sin dueño en los pasillos vacíos. Según relatos de ex empleados, el ambiente, ya de por sí estresante debido a las largas jornadas y la presión por cumplir con el ritmo de la televisión, se sentía cargado, y algunos especulan que el edificio fue marcado por la intensa energía emocional de las personas que allí trabajaron. Algunos de los jóvenes actores de la época también revelaron haber experimentado agotamiento mental y emocional por las largas horas de grabación, lo que llevó a algunos fans a teorizar que el lugar estaba maldito debido a la energía negativa acumulada. La teoría de los niños abandonados en Rugrats. En Rugrats, Angélica es una niña con una gran imaginación y un comportamiento manipulador. La teoría sostiene que Angélica inventó a los bebés como una forma de escapar de su realidad solitaria y caótica, convirtiéndolos en símbolos de las tragedias que enfrenta en su vida. En esta interpretación, Tommy nunca habría nacido y sería un reflejo del dolor de Angélica por su falta de amigos verdaderos.
Chucky habría perdido a su madre, lo cual podría representar el miedo de Angélica a la muerte y el abandono. Y los gemelos Phil y Lil, que Angélica no puede distinguir como niño o niña, simbolizarían la confusión que rodea a temas complejos y dolorosos. Esta teoría añade un trasfondo oscuro a la serie, sugiriendo que cada bebé es una extensión de los traumas que Angélica intenta procesar, usando su imaginación para darle sentido a las dificultades de su vida. De esta forma, Rugrats se convierte en un espacio simbólico donde Angélica expresa el dolor de una infancia desatendida, proyectando sus miedos en las aventuras imaginarias de los bebés. Bob Esponja como experimento fallido. En Bob Esponja, Fondo de Bikini es el hogar de criaturas marinas que actúan y se expresan como humanos. Un fenómeno que ha dado lugar a la teoría de que todos los personajes son en realidad productos de una exposición nuclear. Fondo de Bikini es un lugar real donde Estados Unidos llevó a cabo pruebas atómicas en el siglo XX. Y algunos fans sugieren que estas pruebas causaron mutaciones en la fauna local, haciendo que animales como Bob Esponja, Patricio y Calamardo desarrollaran capacidades humanas. Los colores brillantes y el comportamiento exagerado de los personajes serían síntomas de estas mutaciones, y el caos que caracteriza su vida diaria simbolizaría los efectos colaterales de la interferencia humana con la naturaleza. Esta teoría convierte a la serie en una advertencia sobre las consecuencias de la contaminación y la devastación ambiental, sugiriendo que los habitantes de Fondo de Bikini son el resultado de experimentos humanos fallidos que dejaron cicatrices irreparables en el entorno natural. La fórmula secreta de Don Cangrejo. Uno de los grandes misterios de Bob Esponja es el ingrediente secreto de la Cangreburger, lo cual ha llevado a la teoría de que contiene carne de cangrejo. Según esta especulación, Don Cangrejo, siendo el único cangrejo en Fondo de Bikini, pudo haber eliminado a sus congéneres para fabricar su famosa hamburguesa y consolidar su negocio sin competencia. La teoría sugiere que la obsesión de Don Cangrejo con el dinero y su disposición a hacer lo que sea por aumentar sus ganancias son indicios de una moral dudosa. Su avaricia y su naturaleza egoísta podrían haberlo llevado a tomar medidas extremas, incluyendo posiblemente el canibalismo, para proteger su imperio de comida rápida. Esto convertiría a Don Cangrejo en un personaje mucho más oscuro y complejo, dispuesto a cualquier cosa para proteger su receta. Esta teoría añade un tinte macabro a la serie, sugiriendo que el secreto es mucho más siniestro de lo que parece. Los capítulos prohibidos de Bob Esponja. Uno de los episodios más conocidos de Bob Esponja, que nunca fue oficialmente transmitido, es ¿Quién mató a Calamardo? Según los relatos, el episodio muestra a Calamardo en un estado de depresión, con escenas que hacen referencia a la desesperanza y el suicidio. Aunque los creadores de Bob Esponja han negado la existencia de este episodio, algunos fans aseguran haber visto fragmentos o imágenes perturbadoras en Internet, lo cual ha dado pie a la teoría de que el episodio fue una especie de experimento para ver hasta qué punto podían explorar temas oscuros en un programa infantil. De ser cierta esta teoría, el episodio sería un ejemplo inquietante de cómo la animación infantil puede llegar a tocar temas profundos y oscuros sin la aprobación explícita de sus audiencias. La teoría de Bob Esponja como una alegoría de los 7 pecados capitales. Cada personaje principal de Bob Esponja tiene una personalidad exagerada que algunos fans interpretan como una representación de los 7 pecados capitales. Según esta teoría, Gary representa la gula por su constante necesidad de comida, Don Cangrejo la avaricia por su obsesión con el dinero, Patricio la pereza por su naturaleza extremadamente ociosa, Plankton la envidia hacia el éxito de Don Cangrejo, Calamardo la ira debido a su temperamento irritable, Arenita el orgullo por su autoexigencia, y Bob Esponja la lujuria, interpretada como una pasión desmedida por su trabajo. Esta teoría presenta a Fondo de Bikini como una especie de infierno caricaturizado, donde los personajes viven atrapados en un ciclo interminable de comportamientos destructivos. Según esta interpretación, la serie no solo es una comedia absurda, sino también una reflexión sobre los defectos humanos, donde cada personaje es una advertencia de lo que sucede cuando se dejan dominar por sus pasiones más oscuras.
Danny Phantom y el accidente mortal. La teoría de que Danny Phantom es en realidad la historia de un joven atrapado en el limbo tras un accidente mortal ha capturado la imaginación de los fans. Según esta teoría, Danny realmente murió cuando el portal fantasma se activó en el episodio piloto, y la serie entera sería una alegoría sobre su intento de aceptar su propia muerte. Los personajes del mundo real podrían ser simplemente ecos o fragmentos de sus recuerdos de cuando estaba vivo, mientras que el mundo fantasma sería una especie de purgatorio que le permite confrontar sus miedos y deseos no cumplidos. Los fantasmas y criaturas que enfrenta representan sus propios conflictos internos, reflejando temas como la pérdida, la aceptación y el duelo. Cada enemigo podría simbolizar aspectos de su vida que no logró resolver antes de su accidente. Incluso sus amigos y familiares, que él cree están vivos y pueden verlo, serían solo proyecciones de su mente. Este enfoque transformaría a Danny Phantom en una serie profundamente trágica, en la que el héroe no lucha solo contra fantasmas, sino contra su propia incapacidad para cruzar al otro lado. Drake y Josh y el consumo de sustancias. Drake y Josh, a primera vista, parece una comedia ligera sobre las desventuras de dos hermanos adolescentes. Sin embargo, algunos fans argumentan que el programa contiene referencias sutiles a problemas de abuso de sustancias y comportamiento autodestructivo, especialmente en los chistes y actitudes de Drake. Drake, quien es retratado como el chico cool y despreocupado, a menudo hace comentarios sobre situaciones que pueden interpretarse como metáforas de consumo y excesos. Además, su falta de responsabilidad y problemas para cumplir con las expectativas podrían reflejar la forma en que algunos jóvenes actores lidian con la fama temprana y el acceso a fiestas y tentaciones en el mundo del espectáculo. Los teóricos ven en este programa una crítica subyacente a la cultura de Hollywood, que a menudo lleva a jóvenes estrellas al consumo de sustancias debido a la presión y el aislamiento de la fama. Los problemas legales y personales que algunos actores del elenco enfrentaron después de la serie han añadido combustible a esta teoría, ya que algunos sugieren que la serie fue un intento de visibilizar estos problemas, aunque de manera velada. El oscuro origen de CatDog. La premisa de CatDog, una criatura mitad gato, mitad perro, que vive una vida llena de conflictos y problemas de identidad, ha llevado a especulaciones de que su origen podría estar inspirado en experimentos biológicos oscuros. Durante la Guerra Fría, la experimentación con genética y anatomía para crear supersoldados fue un tema recurrente, y se dice que algunos científicos intentaron unir diferentes especies en un mismo cuerpo. Aunque esta teoría carece de pruebas históricas verificables, algunos creen que CatDog representa una alegoría de estos experimentos, un reflejo de lo antinatural y aterrador que sería intentar fusionar dos seres vivos en uno solo. Dora la Exploradora y el síndrome de desrealización. Dora la Exploradora, un programa educativo aparentemente simple, tiene algunos elementos que han llevado a teorías sobre la salud mental de su protagonista. La desrealización es una condición que afecta la percepción de la realidad, haciendo que las personas se sientan desconectadas o como si estuvieran en un mundo de fantasía. Dora habla directamente a la audiencia, repitiendo preguntas y escuchando respuestas de forma inexpresiva, lo cual podría interpretarse como un intento de establecer contacto en un mundo que ella percibe de manera distorsionada. Sus aventuras surrealistas, los animales que hablan y los personajes que aparecen y desaparecen repentinamente podrían ser proyecciones de una mente afectada por el desorden. Según esta teoría, los espectadores representan voces en la mente de Dora, ayudándola a navegar por su propia realidad fragmentada. Al final, esta interpretación presenta a Dora, la exploradora, como un viaje personal y sombrío, en el que la protagonista intenta escapar de su propia confusión mental. El estado mental de Calamardo. Calamardo Tentáculos de Bob Esponja. Siempre ha sido mostrado como un personaje irritable y descontento, pero algunos fans creen que sus problemas van más allá de un simple mal humor. Su vida rutinaria y su soledad han llevado a la teoría de que Calamardo sufre de depresión clínica. Su deseo de ser un músico reconocido, que constantemente se ve frustrado,
y su rechazo a la felicidad desenfrenada de Bob Esponja pueden interpretarse como signos de desilusión profunda. Algunos episodios muestran a Calamardo en situaciones desesperantes que reflejan síntomas de un estado mental deteriorado, como la apatía y el desinterés por la vida. La teoría plantea que el fondo surrealista de Fondo de Bikini es una representación simbólica de la mente de Calamardo, llena de absurdos y personajes excéntricos que intensifican su sensación de no pertenecer. Al ver la serie bajo esta luz, cada episodio se transforma en un retrato oscuro de un personaje atrapado en una vida que no desea, incapaz de escapar de su monótona y alienante realidad. Patricio y sus episodios de amnesia. Patricio Estrella es conocido por su torpeza y su olvido constante en Bob Esponja, pero algunos fans creen que estos rasgos pueden estar relacionados con un trastorno de memoria o daño cerebral. En múltiples episodios, Patricio muestra signos de amnesia, olvidando eventos recientes e incluso detalles básicos sobre sus propios amigos. Su falta de habilidad para recordar parece ir más allá de la simple tontería, y podría ser el resultado de un daño cerebral debido a su entorno en Fondo de Bikini, un lugar donde podrían haber ocurrido experimentos o exposición a contaminantes, en línea con otras teorías de Bob Esponja sobre radiación. Los comportamientos erráticos de Patricio, junto con su tendencia a no recordar sus acciones, podrían interpretarse como síntomas de un tipo de trastorno mental, como amnesia retrógrada o daño neurocognitivo. En este contexto, Patricio no solo sería un personaje cómico, sino una figura que personifica los efectos de condiciones mentales graves, añadiendo un tono melancólico y profundo a su personaje y cuestionando la verdadera naturaleza de su felicidad e ingenuidad. El oscuro origen de Perlita en Bob Esponja. La inclusión de Perlita, una ballena en un mundo donde la mayoría de las criaturas marinas son peces o cangrejos, ha generado múltiples preguntas entre los fans de Bob Esponja. Una teoría sugiere que Perlita no es la hija biológica de Don Cangrejo, sino una huérfana que él adoptó después de que su madre fuera asesinada por cazadores furtivos. Esta pérdida habría dejado a Perlita en un estado vulnerable, y Don Cangrejo, quien normalmente es egoísta y avaro, decidió cuidarla, tal vez en un intento de redimir sus propios defectos. Este origen trágico no solo le da un trasfondo oscuro a Perlita, sino que también convierte a Don Cangrejo en un personaje con conflictos internos más profundos. Aunque es conocido por su codicia, Don Cangrejo parece ser genuinamente protector de Perlita, lo que sugiere que su adopción de ella es una forma de compensar sus propios errores y de hacer algo bueno en su vida. Esta teoría añade una capa de profundidad emocional a la relación entre ellos, ya que Perlita representa el recordatorio constante de un mundo donde la avaricia y la crueldad pueden causar un inmenso dolor. El extraño comportamiento de Timmy después de cumplir años. En Los Padrinos Mágicos, Timmy Turner experimenta cambios notables en su personalidad cada vez que cumple años. Algunos fans creen que esto podría ser un mecanismo de reseteo implantado por sus padrinos mágicos para evitar que descubra la verdadera naturaleza de sus poderes. Este reseteo no solo lo hace olvidar detalles importantes, sino que también lo mantiene en una especie de ciclo donde siempre depende de sus padrinos para resolver sus problemas, sin cuestionar la naturaleza mágica de su ayuda. La teoría plantea que este control mental sutil es una forma de manipulación que Cosmo y Wanda utilizan para mantener a Timmy en un estado de ignorancia. Así, el ciclo de deseos y problemas se vuelve interminable, atrapando a Timmy en una infancia eterna donde nunca se cuestiona el precio de la magia, convirtiéndolo en una víctima de su propia dependencia hacia sus padrinos mágicos. Storyboards perturbadores de Rugrats. Uno de los aspectos más inquietantes asociados con Rugrats es la existencia de un storyboard perdido que representa una escena de violencia doméstica en la familia de Angélica. En este storyboard se ilustra a su padre ejerciendo abuso tanto sobre su madre como sobre su hermano, mostrando un lado oscuro que contrasta drásticamente con el tono generalmente ligero y humorístico de la serie.
La inclusión de una representación tan gráfica de la violencia plantea serias preguntas sobre las intenciones de los creadores de Rugrats y el contenido que se consideró apropiado para una audiencia infantil. Aunque esta escena nunca fue emitida, su existencia ha sido discutida por fans y ex empleados, quienes sugieren que podría haber sido una manera de abordar problemas complejos y difíciles que afectan a los niños, como el abuso y la disfuncionalidad familiar. El hecho de que esta escena haya sido descartada sugiere que los productores eran conscientes de la sensibilidad del tema y del impacto que podría tener en los jóvenes espectadores. Sin embargo, también invita a la reflexión sobre la experiencia de Angélica, quien, en la serie, a menudo muestra signos de ser una niña sobrecargada y emocionalmente conflictuada. Aquí te dejo el storyboard para que lo veas con más detalle. Tommy! You know you're not allowed to have juice before dinner. Out of my way, stupid bitch! Red Flintstone's home. Now give tribute to the alpha male freeloader, or you'll get the blue juice. And be on model next time, or I'll kick your ass, punk! Gee, Uncle Stu, you're so forceful. I love you. That's right, my little cunt. One day, you'll be Daddy's little girl. El logo de Nickelodeon y la teoría de la conexión con la isla de Epstein. Una de las teorías más recientes y perturbadoras sobre Nickelodeon es la idea de que su icónico logo, con su diseño en forma de splash y su color naranja característico, podría tener una conexión siniestra con la infame isla de Jeffrey Epstein. Este lugar, conocido como Isla del Pecado, estuvo en el centro de múltiples denuncias de tráfico y abuso de menores, exponiendo la existencia de una red de explotación que involucraba a figuras poderosas. La teoría sugiere que el logo de Nickelodeon podría ser un símbolo visual que insinúa de manera subliminal una conexión o una alusión a este tipo de prácticas oscuras. El color naranja y el diseño en forma de splash han sido analizados bajo esta lente conspirativa, sugiriendo que podrían representar algo más que un elemento visual alegre y llamativo. Algunos teóricos ven en este diseño una especie de referencia oculta, un recordatorio de los oscuros secretos que, en teoría, se ocultan en la industria del entretenimiento. Aunque esta teoría carece de pruebas concluyentes, ha generado un gran debate en las redes sociales y foros de Internet, donde los usuarios discuten la posibilidad de que símbolos aparentemente inocentes puedan tener un significado subyacente vinculado a temas tan terribles como el abuso infantil. La idea de que un símbolo tan familiar y querido por generaciones de niños podría estar relacionado, aunque sea de manera indirecta, con figuras como Epstein, convierte esta teoría en una de las más escalofriantes. Cuestionando la inocencia de la programación infantil, pueden ocultar mensajes inquietantes detrás de sus imágenes más comunes. Rex, el hermano muerto de Robbie en Victorious. En la serie Victorious, Robbie Shapiro es un personaje peculiar, conocido por su inseparable compañero de ventriloquía, Rex. A simple vista, Rex parece ser solo un muñeco, un elemento cómico y distintivo de Robbie. Sin embargo, una teoría profundamente inquietante sostiene que Rex es más que un simple accesorio. Sería una manifestación simbólica de un hermano muerto que Robbie utiliza para canalizar su dolor y soledad. Esta teoría se basa en la observación de que Robbie trata a Rex como una persona real, interactuando con él de una forma que trasciende la mera actuación ventrílocua y acercándose más a una relación fraternal. La intensidad de su relación sugiere que Rex podría ser una representación del duelo que Robbie enfrenta por la pérdida de un ser querido, posiblemente un hermano o una figura importante que falleció. En varios episodios, Robbie utiliza a Rex para expresar pensamientos y emociones que de otro modo no diría en voz alta, lo que da a entender que Rex es una herramienta para lidiar con sus sentimientos reprimidos. Esta interpretación convierte a Robbie en un personaje que lucha con un trauma profundo y que de forma inconsciente ha creado una presencia que le ayuda a sobrellevar su dolor. Historias de actrices en Nickelodeon y Dan Schneider. Dan Schneider, un productor influyente detrás de muchas series populares de Nickelodeon, como iCarly, Victorious y Zoey 101,
ha sido objeto de múltiples controversias y denuncias. Varias actrices y personas que trabajaron con él han señalado comportamientos y situaciones que consideran incómodos e inapropiados. Algunas de las denuncias señalan que Schneider habría presionado a las jóvenes actrices a participar en escenas que, vistas bajo una lupa más crítica, podrían considerarse fetichistas o inadecuadas para una audiencia joven. Estos incidentes han hecho que muchos se cuestionen hasta qué punto la industria de la televisión infantil respeta los límites y el bienestar de sus actores más jóvenes. El ambiente de trabajo en Nickelodeon, bajo la dirección de Schneider, ha sido descrito como poco profesional, con acusaciones de conductas que rozan el acoso. Muchas escenas en sus series involucraban enfoques excesivos en los pies o situaciones en las que las actrices menores de edad eran puestas en escenarios extraños. Los fans y críticos han argumentado que estos elementos, lejos de ser coincidencias, podrían ser una expresión de fetiches personales del productor que se filtraron en el contenido dirigido a un público infantil. Esta teoría no solo ha causado un revuelo considerable, sino que también ha instado a muchos a examinar de manera crítica el contenido de Nickelodeon y la explotación potencial de sus jóvenes estrellas, subrayando la importancia de una mayor protección y supervisión en la industria televisiva infantil. El color del slime como posible símbolo oscuro. La teoría se centra en el color y la textura del slime, que por mucho tiempo se consideró algo inofensivo. Con los rumores y denuncias que surgieron sobre Dan Schneider, comenzaron las teorías de los fans. Algunos creen que el color verde fue elegido específicamente porque es fácil de manipular en edición, lo que permitiría cambiar muchas cosas de este curioso líquido, que de por sí ya es bastante extraño. Líquido, viscoso y pegajoso. Ahora bien, si en edición cambiamos el color verde por blanco, podríamos obtener algo bastante perturbador y enfermizo. Aunque esta teoría puede parecer descabellada, quienes la apoyan sostienen que los productores de Nickelodeon escogieron este color para ocultar sus sucios fetiches en la televisión infantil. El club secreto de Nickelodeon. Esta teoría es una de las más perturbadoras asociadas a Nickelodeon. Se rumorea que durante los años de mayor auge de la cadena, existió un club secreto al que solo algunos empleados selectos y estrellas juveniles eran invitados. Este club, según los rumores, operaba como una especie de red clandestina en la que las jóvenes estrellas de Nickelodeon eran introducidas a un mundo de fiestas privadas y actividades exclusivas para adultos. El club secreto supuestamente ofrecía un ambiente donde las reglas eran mucho más laxas y los jóvenes actores podían ser expuestos a situaciones inapropiadas, sin supervisión estricta y con acceso a elementos que normalmente no estarían permitidos para menores de edad. Ex empleados y personas cercanas al estudio han afirmado que estas reuniones no solo eran espacios de socialización para el elenco, sino que también incluían actividades que podrían considerarse inapropiadas o incluso peligrosas. El fetiche de Dan Schneider con los pies. Uno de los aspectos más perturbadores y discutidos sobre el trabajo de Dan Schneider en Nickelodeon es su aparente obsesión con los pies, una característica que se ha convertido en un tema recurrente en muchas de sus producciones. Numerosos episodios de series como iCarly, Victorious y Zoey 101 incluyen escenas inusuales y detalladas donde los personajes interactúan con sus pies, ya sea pintándolos, tocándolos o mostrando primeros planos que, a los ojos de muchos, resultan innecesarios y extraños. Los fans de Nickelodeon y los críticos de Schneider han sugerido que estos elementos no son meros caprichos creativos, sino el resultado de una fijación personal del productor, quien habría utilizado su influencia para incorporar esta temática en sus programas. La teoría sostiene que Schneider, debido a su posición de poder, fue capaz de incluir estos momentos sin que nadie cuestionara sus intenciones, aprovechándose de su control sobre el contenido para satisfacer sus intereses personales. Esta obsesión se hizo tan evidente que muchos fans comenzaron a notar patrones y escenas repetitivas en las que los pies de los personajes menores de edad ocupaban un espacio inusualmente prominente. Los seguidores de esta teoría argumentan que estos detalles, lejos de ser casuales, responden a una especie de fetiche personal de Schneider, quien habría utilizado a los jóvenes actores de sus programas para introducir elementos que satisficieran sus intereses.
a menudo sin la supervisión adecuada. El uso recurrente de estos elementos ha llevado a una reevaluación del trabajo de Schneider y de cómo los límites fueron ignorados en el ambiente de trabajo de Nickelodeon. Este detalle en las producciones de Schneider ha sumado peso a las múltiples acusaciones en su contra, poniendo en duda la ética de la cadena y la falta de medidas para regular las prácticas de uno de sus productores más prolíficos. Para muchos, esta teoría representa una de las facetas más oscuras de la cultura del entretenimiento infantil, en la que las aparentes escenas inofensivas pueden encerrar intenciones perturbadoras, dejando en evidencia cómo los elementos de fetiche personal pueden insertarse en un espacio dedicado a la programación infantil, cuestionando así la responsabilidad y moralidad de los productores. Drake Bell. Drake Bell, uno de los nombres más reconocidos de Nickelodeon gracias a su papel en Drake y Josh, ha visto su reputación ensombrecida por varias polémicas en los últimos años, aunque durante su tiempo en Nickelodeon era considerado una figura querida. Los eventos que siguieron a su carrera en la cadena han dejado una sombra sobre su imagen. Esta teoría explora la idea de que el ambiente en Nickelodeon y su exposición a la fama a una edad temprana contribuyeron al desarrollo de comportamientos autodestructivos que más tarde impactarían su vida personal y profesional. El programa Quit on Set, Bell ofreció su versión sobre los abusos y controversias. Se convirtió en un punto de referencia importante para esta teoría. Bell mencionó que se sintió bajo una presión constante en su juventud, lo que lo llevó a lidiar con problemas emocionales que fueron agravándose con el tiempo. Los fans que siguen esta teoría argumentan que el comportamiento problemático de Bell podría haber sido fomentado, o al menos tolerado, durante sus años en Nickelodeon, donde la industria infantil tiende a priorizar el éxito de las estrellas juveniles, sin brindarles el apoyo necesario para manejar la presión. Muchos especulan que la falta de supervisión adecuada y los altos estándares de éxito a los que fue sometido Bell durante su adolescencia podrían haber sembrado las semillas de su conducta actual. A medida que las controversias alrededor de su figura continúan creciendo, los seguidores de esta teoría consideran que la historia de Bell es una trágica representación de los efectos negativos que la fama temprana puede tener en los jóvenes actores. Janet McCurdy y sus polémicas. Janet McCurdy, conocida mundialmente por su papel como Sam Pocket en las populares series iCarly y Sam and Cat, ha hablado abiertamente sobre las difíciles y traumáticas experiencias que vivió durante su tiempo trabajando en Nickelodeon, especialmente bajo la influencia de Dan Schneider, el creador de varios de los programas más exitosos de la cadena. Aunque Janet no ha mencionado a Schneider directamente en muchas ocasiones, ha dejado entrever en diversas entrevistas y en su autobiografía I'm Glad My Mom Died, que sufrió situaciones de abuso emocional y laboral a lo largo de su carrera en la industria. En su relato, Janet comparte detalles desgarradores sobre las condiciones a las que fue sometida, explicando que, a lo largo de su tiempo trabajando en Nickelodeon, fue obligada a participar en escenas que la hacían sentir profundamente incómoda. Entre ellas, se incluyen situaciones sexualizadas y humillantes, que no solo eran inapropiadas para alguien de su edad, sino que también cruzaban los límites de lo que es éticamente aceptable en un ambiente de trabajo. Estas experiencias dejaron una huella significativa en su vida, algo que ella no dudó en revelar, a pesar de la magnitud de las implicaciones. En un giro aún más perturbador, Janet reveló que en un momento dado le ofrecieron $300,000 para mantener silencio sobre todo lo que ocurría detrás de cámaras. Esta oferta, que muchos considerarían una tentativa de silenciarla y proteger la reputación de la cadena, fue rechazada por Janet, quien decidió que su integridad y bienestar personal eran más importantes que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo, su valentía al contar su historia ha inspirado a muchos otros a hablar y ha puesto en evidencia las oscuras prácticas que tuvieron lugar en un ambiente que, en su momento, parecía ser el sueño de muchos jóvenes actores. La caída de Dan Schneider. Durante casi 2 décadas, Dan Schneider fue uno de los productores y guionistas más influyentes de Nickelodeon, creando éxitos como iCarly, Victorious, Zoey 1 y Drake and Josh. Su estilo característico y su habilidad para conectar con el público joven lo convirtieron en un nombre de peso en la televisión infantil.
Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía la controversia que lo rodeaba. Con el tiempo comenzaron a surgir testimonios de actores y personal de producción que describían un ambiente laboral incómodo. Y muchos de estos relatos apuntaban directamente a Schneider como el origen de los problemas. Las acusaciones no se limitaban solo a comportamientos extraños en el set, sino que también incluían presuntos abusos de poder y conductas inapropiadas hacia el joven elenco. La teoría sobre la caída de Schneider sugiere que Nickelodeon estuvo al tanto de estos rumores durante años, pero optó por ignorarlos o incluso encubrirlos para proteger su reputación y mantener sus exitosas producciones al aire. En algunos casos, los testimonios de ex actores mencionan situaciones en las que Schneider habría tenido comportamientos impropios, cruzando líneas de profesionalismo en su trato con los jóvenes actores. Estos comportamientos iban desde un contacto físico inapropiado hasta la imposición de situaciones incómodas en el set, como escenas con temas y diálogos que podrían ser cuestionados, especialmente considerando que el elenco era principalmente menor de edad. La caída de Schneider comenzó a materializarse cuando, después de años de trabajo continuo, Nickelodeon decidió no renovar su contrato en 2018. La empresa emitió un comunicado en el que mencionaba una separación amistosa, pero fuentes cercanas aseguran que la decisión estuvo influenciada por múltiples quejas y demandas. Esta teoría también sostiene que Schneider no solo fue el foco de denuncias, sino que la cadena, en un esfuerzo por proteger su imagen y sus producciones, habría intentado mantener los problemas bajo secreto. Este encubrimiento habría permitido que Schneider continuara trabajando y manteniendo su posición de poder, aun cuando el personal y algunos padres de actores menores expresaban preocupaciones. La caída de Dan Schneider no es solo la historia de una figura poderosa que perdió su influencia, sino un ejemplo de cómo, en la industria del entretenimiento, el abuso de poder puede quedar oculto detrás de contratos millonarios y decisiones corporativas que anteponen el beneficio económico sobre la integridad y el bienestar de su personal, especialmente cuando se trata de jóvenes vulnerables. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó este iceberg, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video nuevo. También me encantaría leer sus ideas en los comentarios. ¿Sobre qué otro tema les gustaría que fuera el siguiente iceberg? Yo soy El Botello y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.